y el 6. Este es un vector renglón y pues es de dimensión 2 porque tiene 2 datos. El segundo ejemplo, como podemos observar, es un vector columna y este pues es de dimensión 3 porque lo conforman el 2, el -1, el 5. Y acá pues hay un tercer y cuarto ejemplo. El tercer ejemplo es un vector de dimensión 4. Ya les expliqué por qué es de dimensión 4, son 4 datos los que tiene dentro. También en los vectores, cuando todos son ceros, se le conoce como un vector cero porque no hay otro tipo de número que no sea el cero. Acá el cuarto ejemplo es un vector cero de forma de columna. Siguiente diapositiva, por favor. En los vectores tienen componentes. Estos componentes son los reales y los números reales y los números complejos. Los números reales se representan como r a la n y este sirve para determinar los vectores de una dimensión n. Y los números complejos es lo mismo, sirve para determinar números c a la n y sirve para determinar a todos los números de una dimensión de vectores. Siguiente, por favor. Ok. El producto escalar tiene mucho que ver con el tema de los vectores porque de esto se basan muchos de los ejercicios y ejemplos. El producto escalar es una multiplicación de dos vectores. Acá tengo un ejemplo. Sea A en un número determinado de números y B otro tanto de números determinados, entonces se hace la sumas y multiplicaciones para determinar el producto escalar. La forma de la multiplicación es lineal, es A1 por B1 y se suma eh, los siguientes datos. Por ejemplo, si tenemos dos vectores de 3 dimensiones, es A1 por B1 más la suma de A2 por B2 más la suma de A3 por B3. Y nos debe dar un número real, que ese sería el producto escalar del vector. Se puede multiplicar de forma de renglón y de forma de columna, o pueden ser combinadas, como se muestra en la imagen de acá abajo, que es de una forma de renglón por una de columna, y de igual forma se multiplica de la misma forma, se multiplica y se suma de la misma forma. Siguiente, por favor. Acá pues tengo dos ejemplos de donde se multiplican estos vectores. El primer ejemplo tenemos el vector A, que es -4, -2 y 3, y el vector B, que es 3, -2, -5. Entonces, como ya había mencionado, es datos unos, dato A por dato B. Entonces sería en este caso -4 por 3, más la suma de -2 por -2, más la suma de 3 por -5. Al hacer las respectivas multiplicaciones tenemos que nos da -12 más 4 y -5. Y al hacer las debidas sumas y restas tenemos que el producto escalar de estos dos vectores es -23. El segundo ejemplo tenemos acá un vector Perdón renglón. que te interrumpa, Claro. Gerardo. ¿Van a seguir mucho con producto escalar? Porque esto es del tema 4.5, no es de 4.1 ni 4.2. O sea, está bien que lo mencionen, pero eso no les corresponde a ustedes. No, profe, ya es salto al tema principal. Sí, porfa. Gracias. Ay, pues acá tenemos un segundo ejemplo de
un vector renglón de 4 dimensiones, de dimensión 4 por un vector columna de 4 dimensiones. Al hacer las respectivas multiplicaciones tenemos que es 2 por 1, más menos 5 por 0, más 4 por menos 7, más menos 6 por 3, y al hacer las debidas sumas y restas tenemos que el producto escalar es de menos 44. Siguiente diapositiva, por favor. Acá para determinar la magnitud se usa la fórmula de magnitud, que es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Esto es en el plano XY, es en el espacio R a la 2 de los vectores. Siguiente diapositiva, por favor. Acá, pues, como ya había mencionado, estos son ejemplos de cómo calcular las magnitudes de los vectores. Como estamos en el plano XY, pues solo hay dos datos, y pues X vale A y Y vale B. Entonces, al sustituir cualquier ejercicio, hay que sustituirlo dentro de la raíz. Por ejemplo, el primer ejemplo nos dice el vector vale 2,2. Entonces, al usar la fórmula de magnitudes, tenemos que la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado nos da la raíz de 8. Y esto es igual a 2 por raíz de 2. Y así con las demás, con los demás ejemplos, prácticamente solo es sustituir el valor en la fórmula para tener la magnitud de cada vector. Siguiente, porfa. Igual, espérame, antes de que sigas. Pregunta para los compañeros que no están exponiendo. Bueno, no sé cuántos hay, a ver, déjame checo cuántos hay por aquí. Ah, mira, somos bastantes, somos 30, qué bueno. Muy bien, pregunta para los que no están exponiendo. ¿Pueden regresar a la diapositiva anterior, por favor? Perfecto, gracias. Ok, ¿qué les suena o qué se les hace similar a la magnitud de los vectores? O sea, que ya vimos que es algo así. ¿Quién se acuerda? La distancia. La distancia, ajá. ¿La distancia de qué? De un punto a otro. Ajá, eso es una magnitud. La magnitud es la distancia que existe de un punto a otro. Bueno, aquí estamos hablando de vectores, entonces la magnitud viene siendo la distancia que existe del punto de origen hacia donde termina el vector. Y a ver qué nos pusieron por acá. Del origen al punto, exactamente, Arturo. Pero si se acuerdan, vimos en la unidad número 1, vimos algo que conocíamos como Moibre. no. Cuando encontrábamos teta, ¿no? Usamos. Ajá, pero no era de Moivre. De Moivre eran potencias y raíces. Sí, cierto. Los que están exponiendo, que ayuden a sus compañeros. ¿Qué era esto? Ya lo vimos en la unidad número 1. ¿Con qué lo relacionan? Esto, unidad 1. La intersección de los puntos. No. Con el módulo. Exactamente, con el módulo. Acuérdense que el módulo, cuando nosotros graficábamos un número complejo, ubicábamos la coordenada en el plano cartesiano, una parte era la parte imaginaria, una parte era la parte real, y el puntito ahí donde quedaba ubicado nuestro número imaginario, nuestra z. Cuando nosotros sacábamos la distancia, ahora sí,
complementando lo que dijeron ustedes. La distancia que existe del origen al punto, eso es esto es el módulo. Y esto aplicado a vectores es exactamente lo mismo, solo que aquí únicamente vamos a trabajar con, perdón, únicamente vamos a trabajar con unidades reales, o sea, no vamos a meter números complejos aquí, pero podemos trabajar con el plano cartesiano. Por ejemplo, si tenemos X y Y, tenemos una coordenada, entonces de esa coordenada, ya sea de 2, de 3, de 4 dimensiones, de las dimensiones que sean, podemos sacar la magnitud, y esa magnitud es la distancia que existe del origen hacia donde está ubicado nuestro vector. ¿Ok? Nada más para que lo relacionen, que no digan que no tiene absolutamente nada que ver. Ahí está, ya vimos una partecita por ahí. Y muy bien. Pueden continuar, por favor. Siguiente diapo, Brian, profa. Bueno, ya empezamos con la definición de espacio vectorial. Viene del latín spatium, que esto representa la capacidad de un lugar o de un objeto, y vectorial hace referencia a los vectores, que es la representación de una magnitud o una dirección. Esto es lo que viene siendo la definición así de definición de espacio vectorial. Pero no solo es esto. Brian, la siguiente diapositiva, por favor. Ok. El espacio vectorial real se representa como B mayúscula. Este es el conjunto de objetos denominados vectores, como los que ya hemos visto, ya les he explicado antes. Y estas están ligadas a operaciones binarias que son la suma y la multiplicación por escalar. La multiplicación por escalar ya la acabamos de ver, y la suma pues viene siendo parte de lo mismo de la multiplicación escalar. Se dice real porque siempre se van a hacer, como dijo la profe, solo se va a hacer uso de números reales, pero también se pueden usar números complejos. ¿Esto quedó claro aquí? ¿Sí? ¿No? Bueno, siguiente diapositiva, Brian, por favor. Sí, antes de que continúen, para los chavos que no están exponiendo, creo que sí hay bastante afluencia de gente hoy. Si tienen dudas, por favor, que pregunten, porque se supone que para eso están sus compañeros exponiendo, se supone que ya deben de dominar el tema. Si no, si se atoran o algo así, ahí entro yo el quite, ¿no? Pero se supone que sus compañeros deben de poder resolverles las dudas que les puedan surgir respecto a la exposición. Recuerden que esta unidad es expositiva, y si ustedes no preguntan las dudas que tengan a la hora de presentar el examen, pues obviamente esas dudas van a permanecer. Entonces, sí les diría que ya sea que lo escriban en el chat y yo se los comunico, o si quieren alzar la mano o prender el micrófono, lo que ustedes quieran, pero por favor pregunten, porque luego no saben ni qué van a presentar. Entonces, nada más ahí, ese comentario. Ya, por favor, que continúen. Perdón, perdón. No se preocupe, profe. Está bien, así si estamos diciendo algo mal, usted nos apoya. Continúo. Ahorita les voy a hablar sobre los axiomas que hay sobre los espacios vectoriales. Los 5 primeros se utilizan para definir un grupo abeliano, que son operaciones internas, prácticamente es la suma y la multiplicación de escalares, por lo que yo tengo entendido. Y los otros 5, igual entran los escalares, pero con vectores. Igual representan sumas y multiplicaciones por... ya me hice bolas. Los últimos 5 son sumas y multiplicaciones de vectores con escalares. Los primeros 5 no son con escalares. Sí. Siguiente diapositiva, por favor. Brian, siguiente diapo. Ahí está.
el primer axioma es la de la cerradura bajo la suma. Esta nos indica que si tenemos dos vectores pertenecientes a un conjunto B, en este caso son X y Y, son elementos de B, entonces la suma de estos dos vectores debe pertenecer a B. Si se logra apreciar aquí, acá hay un ejemplo que tenemos dos vectores. El primero es X1 y Y1 en el espacio de los reales y el otro vector es X2, Y2 igual en el espacio de los reales. Al hacer la suma de ambos, acá dice el perteneciente X más Y1 más X2 más Y2, esto debe ser igual a la suma de X1 más X2 más Y1 más Y2. Entonces, si se llega a cumplir esta, sí entra en nuestros axiomas. Si no se cumple, pues no, evidentemente no entra. El siguiente axioma, el axioma 2, es asociativa de la suma. Esta nos indica que si tenemos tres vectores pertenecientes al conjunto B o al espacio B, la suma de estos tres, o sea, la suma de un conjunto de dos y el tercero debe ser igual que tomemos el primer conjunto con los últimos dos. Acá tenemos el ejemplo, que tenemos la suma tenemos tres vectores X, Y y Z que son pertenecientes a B. Entonces la suma de X más Y más Z debe ser igual a X más la suma de Y más Z. Entonces, al hacer las operaciones, tenemos que X más Y1 más X más Y2 más X más Y3 es igual a, esto creo que está mal, debe ser la suma de los tres datos, X1, X2 más X3, más la suma de... No, esto está mal. El ejemplo está mal. Este ejemplo está mal, profe. Pregunta a la compañera Heidi que si va a haber más ejemplos de axiomas aparte de estos. Sí, ¿verdad? Sí tenemos ejemplos con números. Creo que no, profe. No nos dio ¿Cómo tiempo. hacer? Creo que no. Ah, pues no hay, Heidi. Bueno, voy a saltar. Me siento en vectorial, sí, pues es que esto es la intro del cálculo vectorial. Supone que ya lo Pero deben de como en saber. la clase. ¿Por qué? Es que en la clase Cuéntamelo. solo presentan diapositivas. Exacto. Es un podcast. Es que no me quedó claro lo de los axiomas y creí que habían ejemplos. Yo también me siento como en vectorial. En subespacios vectoriales, no es como mucho, que pero se está vuelven a bueno. repetir estos axiomas, pero están un poquito más reducidos. Entonces ahí sí se muestran como que los ejemplos con números y también así como se muestran aquí. Ah, bueno, sí es cierto, sí es cierto. Ayer me los enseñaron. Sí, Adalí tiene ejemplos de subespacios que para el caso aplica para lo mismo. Ahí Así está, que no, ya. don't worry. Adalí Sí. salió al rescate, muy bien. Eso, Adadili. Eso, equipo. Entonces paso al axioma 3. Este axioma es de vector 0. Y este nos indica que debe de existir un vector 0 que pertenece al conjunto B. Oye, espérame, antes de que continúes. Dijeron que el 2 estaba mal, ¿verdad? Creo que sí. En la A ver. suma, no sé. No está mal. Yo hice los A ejemplos. ver, X. Les explico más o menos lo del axioma 2. ¿Me escucha, maestra? Sí, te escucho, adelante. Le comento. Es la suma de X1 más X2 y Y1 y Y2 Bien. más X3 y Y3 es igual a X1
más la suma de x2, x3 y y2 y y3. El detalle es que como en los ejemplos que encontramos, que me mandaron y que busqué, este mismo ejemplo se iba desglosando de muchas formas diferentes. Al final había unas que sí, como comenta el compañero, que era x1 más x2 más x3, coma, y1 más y2 más y3. Pero como se menciona aquí arriba, en la declaración del axioma, x más y entre paréntesis más z es igual a x más y más z entre paréntesis. Esto es una forma más desglosada de lo que se está poniendo aquí abajo. X y y entre paréntesis más z, en este caso x3, x2, x1, y en la parte derecha es lo mismo. Lo que tendría x es x1 y y1 más x2, x3, y2, y3 sería y y z. Solo como no hay x, y, z como tal, sino 1, 2 y 3, tal vez sí pueda causar un poco de confusión. Pero en sí el ejemplo no es que esté mal, tal vez solo entre tantos paréntesis y números pueda causar un poco de confusión. Sí, en lo que lo explicaba, sí, te iba yo siguiendo y efectivamente el ejemplo está bien, solamente que a lo mejor existe la confusión, como dice el compañero, que los vectores se llaman x, y, z, ¿no? Pero igual y los vectores los pudieran haber puesto a, b, c, y a vale x1, y1, b vale x2, y2, y c vale x3, y3, ya saben, para que no haya la confusión de que aquí no hay z, o sea, no tiene que haber z, no, z es tu vector x3, y3. Entonces, efectivamente, como dice el compañero William, no está mal el ejemplo. Dijo un trabalenguas bien padre, pero la realidad es que está bien. El ejemplo está bien. No sé si les quedó claro a ustedes. O sea, a ustedes que no están exponiendo. No lo puede poner como dijo la maestra, nada más señalarlo, si acaso con un plumón o algo así en las diapositivas. Claro, igual, o sea, las diapositivas son perfectibles, ¿eh? Antes de que, acuérdense, estas diapositivas me las van a mandar ustedes para que yo las suba al Brightspace, pero antes de que me las manden, pues no son malitos, cámbienle aquí, entonces no pongan para todo X, Y, Z, pongan para todo ABC, por ejemplo, para que no se hagan bolas los compañeros y ya entiendan un poquito mejor la parte de la comprobación. Ok, profe. ¿Vale? Pero sí les quedó claro a los que no están exponiendo. El axisoma 2, sí. Axioma, hijo, no axisoma. Muy bien, no es sopa. Vale, ok, continúen, por favor. Ok, voy a explicar el axioma 3. Este es de vector 0. Este nos indica que debe existir un 0 que pertenece al conjunto B. Y debe de cumplir la operación de la suma, que es el vector X más el vector 0 es el vector X más el vector 0 debe de ser igual a 0 más X es igual a X. Acá está el ejemplo. El vector X sería este X, Y más el vector 0, 0. Entonces, al hacer las respectivas sumas, X más 0, pues da X y Y más 0 da Y. ¿Sí quedó claro este axioma? El tercer axioma. Creo que sí. Brian, siguiente diapositiva, por favor. Ok. El axioma 4 es del inverso aditivo. Este nos indica que si nosotros tenemos un vector del conjunto B, debe de existir un vector igual, pero negativo, de forma negativa. ¿En qué estaba? Y este pertenece igual al mismo conjunto. Y al realizar la respectiva suma, tenemos que sumar estos dos vectores, tanto como el vector normal como su inverso aditivo. Y pues acá se muestra en el ejemplo del ejercicio 3
que tenemos el vector x, que es x más y, más la suma de menos x menos y. Esto debe ser igual a la suma de x menos x más de y menos y, lo cual nos va a dar en 0. Entonces, sí se cumple la propiedad. ¿Les quedó claro? Sí, ¿no? Nadie habla, ¿está bien? Me siento como el profe de cálculo. ¿En qué Ya axioma? ven, así se siente uno cuando les pregunta y ustedes, nada, grillos escuchan. Como que no estoy desarrollando los ejercicios, chavos. Aquí estoy. No es cierto. Voy a explicar el axioma 5. El axioma 5 es la conmutativa de la suma. Esta nos indica que si tenemos un vector y lo sumamos con otro vector, y si cambiamos el orden, este debe ser el mismo resultado. Por ejemplo, tenemos el vector x más y1 y el vector x más y2. Entonces, tenemos que al hacer x más y1 más x más y2, el resultado es x más x1 más x2 y y1 más y2. Entonces, al cambiar los valores me refiero a poner primero x2 más y2 más x1 más y1, nos debe dar el mismo resultado. Entonces, acá tenemos el procedimiento de x2 más x1 y de y2 más y1 es igual a x2 más y2 más la suma de x1 más y1. Pasaré, se me va mucho el gallo, perdón, ando en crecimiento todavía. Pasaré el sexto axioma, que este es la cerradura bajo la multiplicación de un escalar. Y dice, ahorita ya vamos a ver vectores con escalares. A partir de esta ya empiezan los vectores con escalares. Dice, si tomamos x que pertenece a un vector y un alfa escalar, que alfa siempre es un número real, se cumple que si nosotros multiplicamos alfa por el resultado de esto, o sea, de alfa por x, debe ser el resultado el resultado debe pertenecer al mismo conjunto. Acá tenemos el ejemplo, tenemos el vector x, que es xy, y el escalar alfa, que al hacer la multiplicación de alfa por el vector xy es alfa por x y alfa por y. Entonces, al tener alfa por x y ay, que son pertenecientes al mundo de los reales, se está cumpliendo este axioma. Siguiente diapo. Voy por el axioma número 7, que es la primera ley distributiva. En este se toman dos vectores del conjunto B y un alfa escalar. Este se debe cumplir la igualdad de alfa por los vectores x y y. Y esta debe ser igual a la multiplicación de alfa por x más alfa por y. No sé si se logra apreciar aquí. Tenemos a los dos vectores x1 y y1 y el vector y x2 y2 y el escalar alfa, que al realizar la multiplicación de alfa por los dos vectores, tenemos que alfa multiplica a todos los datos de los vectores alfa por x1 más x2
Y1 más Y2. Y tenemos que alfa multiplica al conjunto de valores de X más alfa por el conjunto de los valores de Y. Entonces tenemos que alfa por X1 más alfa por X2, alfa por Y1, alfa por Y2. Entonces aquí tenemos que sí se está cumpliendo la propiedad de distributiva. Acá la segunda ley distributiva, que es el axioma 8. Esta nos indica que tenemos un vector y dos escalares. Y ¿cómo está esto? Escalares por el vector. Es similar a la primera ley distributiva, ya que alfa va a multiplicar a los, ya que el vector va a multiplicar a los alfa escalares, en este caso. Te puedo apoyar si quieres. Va, jalo. Bueno, la segunda ley distributiva, ¿a qué se refiere? Que ambos escalares multiplican en este caso a los vectores X y Y. Alfa más beta multiplicando por XY es igual a alfa más beta por X más alfa más beta por Y. Alfa y beta multiplican a X y multiplican a Y, que es exactamente lo mismo que alfa X más beta X, alfa Y beta Y. Es lo mismo, ambos escalares multiplican ambos vectores, sumándolos por su incógnita X y Y cada lado, que es igual a alfa X por alfa Y más beta X por beta Y. O sea, sí, como comentaba, es igual al segundo axioma, solo que como está un poco más pequeño, tal vez se confunda. Siguiente diapo, Brian, por favor. Espérame. ¿Sí les quedó claro esto? La primera y la segunda ley distributiva. Repito, se lo vuelvo a repetir, los escalares primero multiplican a la primera incógnita, en este caso X, por decirlo de algún modo, y luego multiplican a la segunda Y. Se pueden agrupar también por alfa multiplicando ambos vectores, luego beta multiplicando ambos vectores. ¿Quedó claro, señoritos, señoritas, niños, niñas? ¿Sí? Manita arriba. Muy bien, muy bien. Bonito. Eso, ¿cuántas manitas? Que seguro fue la misma persona poniéndolo 20 veces, ¿no? Porque se ve así. Ok, muy bien. Bueno, continuamos entonces. Siguiente axioma, porfa. Perdón, diapositiva era. Tenemos el axioma 9, que es la asociativa de la multiplicación de escalares. Esta nos indica que si tenemos un vector y dos escalares, entonces este axioma debe cumplir la igualdad de el escalar por el producto punto, es producto escalar, de el escalar b con x, y esta debe ser igual a la multiplicación de los dos escalares por x. O sea, si me di a entender, es la multiplicación de el vector por ambos escalares. ¿Todo bien? ¿Quieres explicar el ejercicio? Te veo ansioso explicando el ejercicio. Creo que sí, te estás revolviendo un poquito. Yo creo ¿A qué se refiere? Supongamos, tenemos los vectores X y Y. Al tener los vectores, si lo multiplicamos primero por el escalar beta, X y Y por beta, el resultado lo multiplicamos por alfa, es igual al mismo resultado que multiplicar alfa por beta y ese resultado multiplicarlo por los vectores. Como se pone abajo, así en la línea de medio, alfa por beta por XY es igual a alfa por beta X por beta Y. Es lo mismo.
los vectores multiplicados por el primer escalar, el resultado multiplicado por el primer escalar, que es igual a, ¿cómo se llama? La multiplicación de los escalares mismos por los vectores. O sea, como aplica la ley del orden de los factores, no altera el resultado en una multiplicación, es prácticamente lo mismo. Tienes tres variables, 2 escalares y tus vectores. Pongamos que tus vectores son 2. O sea, el vector es 2, por poner un ejemplo. Alfa es 3 y beta es 4. 2 por 3 por 4 al final te va a dar X número en cualquier orden que se vaya multiplicando. Sea multiplicar un escalar por el vector y luego multiplicarlo por el segundo escalar, o multiplicar ambos escalares y luego multiplicarlo por el vector que te están brindando. ¿Sí les quedó claro? Chavos. La profe alzó la manita. Gracias, profe. Sí, Está bien. El último axioma, el axioma 10, pues yo no le encontré título y creo que nadie del equipo. Y dice que tenemos un vector que pertenece a B y para que se cumpla este axioma, tenemos que la igualdad es 1 por el vector de X, va a ser igual al vector X. Acá tenemos el vector, sea XY en los reales, se hace la multiplicación de 1 por XY, entonces al hacer la multiplicación de 1 por X, 1 por Y, siempre nos va a dar el vector XY. Ese es el axioma 10. Siguiente diapo, Brian. Pueden decirle axioma, puede ser unitario o puede ser podemos utilizar unitario o podemos utilizar identidad igual. Que es básicamente utilizar unos. Ah, ¿no? ok. No, así le pueden decir igual si quieren. Axioma unitario. Está bien. Siguiente diapo, Brian. Acá, pues, son las propiedades de los espacios vectoriales. La propiedad 1 dice, cuando tenemos un vector 0 que está multiplicado por A, el vector en el conjunto del espacio va a ser 0. Entonces, para comprobar esto, se tiene que la suma de el vector 0 sería 0 más 0 por A, es igual a la multiplicación de 0 por A más 0 por A. Como ya hablamos de los axiomas, esta tiene propiedad en la... ¿cómo era? No. Tiene una inversa. Vamos, tú puedes. Tiene la inversa. Tiene una inversa. Entonces, para poder comprobar esta, se usa la inversa de esta propiedad. En este caso sería el 0 menos 0A. Entonces, a realizar las sumas y restas correspondientes, el menos 0A se suma en ambos lados de la expresión. Entonces, acá tenemos 0A menos 0A es igual a 0. Y que esto es igual a 0A más 0A menos 0A, que nos viene este dato de entre paréntesis, se cancela y nos queda 0A. Entonces, sí se está cumpliendo nuestra primera propiedad. ¿Quedó claro? ¿Sí? ok. Está bien. Tenemos la propiedad número 2, que es la multiplicación de alfa por
1 por 0 en el espacio debe ser igual a 0 en el espacio. Entonces tenemos que la multiplicación de 0 por, perdón, de alfa por 0 es igual a alfa por 0,0, que esto es igual, como vimos en la primera propiedad, se usa el producto escalar, que es alfa por 0 más alfa por 0. Y de ahí tenemos que, de ahí le sacamos su inversa de alfa 0. Y tenemos que alfa 0 menos alfa 0 nos da 0. Y alfa 0 más alfa 0 menos alfa 0, lo del paréntesis se cancela y nos queda que 0 es igual a alfa por 0. Entonces, la propiedad es correcta. En la propiedad 3 tenemos que menos alfa por a nos debe dar menos alfa por a. No sé si entendieron esto, pero ahorita les explico. Bueno, trataré de explicarles. Para que nos pueda dar esta, alfa vale 1, pero vemos que en la propiedad dice que es menos 1 menos alfa, entonces la pasamos en como menos 1 por a es igual a menos a. ¿Sí vieron cómo quedó, cómo salió esta operación, no? Bueno, continúo. Para que nos dé es menos 1, que sería menos alfa, por a, es igual a menos a. A es a más menos 1 por a. Este a lo pasamos lo pasamos del otro lado, es igual a 0. Y tenemos que se hace uso del producto igual, el producto escalar de menos de 1 por a más menos 1 por a. Entonces tenemos que 1 más menos 1 por a, pues nos va a dar 0a. Y acá porque hay una de más. Ya me confundí esto. ¿Alguien me apoya, equipo? Ya me revolví con la propiedad 3. Creo que lo pegaron 2 veces. O pareciera como que lo volvieron a pegar. Como que lo pegaron mal, pues. Sí. Pero realmente no importa. Váyanse a la 4. Entonces lo investigué para nada, profe. No se crea. Está bien, está bien, está bien. La propiedad 4 dice que la multiplicación de alfa por a es igual a 0 en el vacío, 0 en el espacio. Entonces tenemos que alfa es igual a la multiplicación de 0 por a, y esto nos debe dar 0 en el vacío, 0 en el espacio, perdón. Para que se pueda cumplir para que se pueda cumplir esta, alfa nos tiene que dar 0, y pues acá se muestra al multiplicar alfa por 0, alfa es igual a la multiplicación de 0 por a, nos va a dar 0 en el espacio. Si no se cumple, tenemos que multiplicar 1 sobre a para que nos pueda dar. Entonces acá, acá tenemos un pequeño ejercicio que tenemos de alfa por a es igual a 0 en el espacio. Entonces tenemos que 1 sobre a por alfa entre a es igual a 1 alfa por 0 en el espacio.
entonces tenemos que A es igual a 0 en el espacio. ¿Está bien todo? Ok, siguiente diapo, Brian, porfa. Acá tengo un ejemplo de espacios vectoriales y tenemos que los espacios R a la n con n mayor o igual a 1 son ejemplos de espacios vectoriales. Y acá tenemos... Ay, no quedó. Brian, ¿está el siguiente la diapositiva, el de 3×2? ¿O solo son las letras? A ver, cámbiame la diapo, Brian. No, cámbiala. La anterior, la anterior, la anterior. Ok. Pues acá ayer teníamos un ejercicio de los vectores que ya habíamos mencionado, son R a la n, representan a los números reales. Y acá mostramos que Rn puede ser x hasta xn de números. Y la suma de vectores y el producto los podemos definir de esta manera. Ya eso ya lo he explicado. Este no es el ejemplo que tenía pensado poner. Así que, Brian, cámbiame la siguiente diapo, por favor. Bueno, aquí pues ya hemos visto el producto escalar, entonces acá dejé otros ejemplos nos dan que el vector u es igual a 1,2,3, el vector b es igual a 2,0,1 y el vector w es igual a menos 1,3,0. Entonces acá nos pide hallar el producto de u con b, u por b, y el de b por w. Entonces aquí tengo desglosado la respuesta, que sería 1,2,3 por 2,0,1. Al hacer las respectivas sumas, tenemos que el producto escalar es 5. Y lo mismo aquí con w, con b y w, que b es igual a 2,0,1 y w equivale a menos 1,3,0, que al hacer las respectivas multiplicaciones y sumas tenemos que el producto escalar nos da menos 2. Acá tenemos suma... Muchachos, otra vez estamos con producto Sí. escalar. Esto, como les comenté, esto no corresponde al tema de ustedes. Esto no va. Ok. Siguiente diapo, Brian. Y pues aquí termina el tema de definición de espacios vectoriales. Sigue mi compañera Dali. Bueno, yo les voy a hablar sobre el subespacio vectorial. Primero que nada, pues un subespacio vectorial es un conjunto que está dentro de un espacio vectorial. Entonces, para que se cumpla que sea dicho subespacio, pues igual debe seguir unos axiomas, que en resumen son 4. Mayormente, el subespacio vectorial está definido por W. Y el subconjunto, como ya les habían mencionado, por la V, pero ambos son mayúsculas, porque vienen algunos ejercicios en donde al subconjunto lo podemos nombrar con cualquier letra. Y en algunos de esos ejemplos o de esos ejercicios puede haber una V, pero minúscula, no mayúscula, entonces se puede confundir. Y hay que estar muy pendientes de que sea mayúscula para que nos indique, que sea un espacio vectorial. Y si es minúscula, indica que es un subespacio vectorial.
Aquí te dice, sea W un subconjunto de B, un espacio vectorial, decimos que W es un subespacio de B si cumple con lo siguiente. El primer axioma es que W debe pertenecer a B. O sea, no nos pueden poner un conjunto que esté fuera del conjunto principal, que es el espacio vectorial. El segundo axioma, W, que es el subespacio vectorial, debe ser desigual a conjunto vacío. El axioma 3, para cada U, que en este caso U vendría siendo un vector perteneciente a W, o sea, el subespacio vectorial, y para cada B, que también es un vector perteneciente a W, la suma de estos dos vectores también debe ser perteneciente a W. O sea, si yo grabo estos dos vectores que están dentro de W y los sumo, y la suma me da un número que es mayor o que está fuera del conjunto, entonces ya no se cumple que sea un subespacio vectorial. El cuarto axioma. Para cada... A ver, espérate, es que no pego. Ahí. Para cada alfa perteneciente a K, que en este caso K viene siendo un conjunto real, y para cada U, que en este caso U viene siendo también un vector perteneciente a W, al subespacio vectorial, ¿cómo se llama? El producto de estos también tiene que ser perteneciente a W, es decir, al subespacio vectorial. Con uno de estos que no se cumpla, definitivamente ya no es un subespacio vectorial, ya no se clasificaría como tal. Tal vez sería un conjunto o solamente un espacio, pero no sería un subespacio vectorial. Y aquí, pues, más o menos les ponemos cuál es el subconjunto, que es B, debería ser B minúscula. El espacio vectorial siempre va a estar definido por R, ya sea R2 o R3, pero siempre va a ser el espacio vectorial. Y una característica que debemos tomar muy en cuenta es pues esta parte de Y es igual a 2X, ya que nos va a ayudar mucho para poder comprobar los axiomas. ¿Alguna duda? ¿O quedó todo claro? Les quedó claro, señoritos, señoritas. Una pregunta para el equipo que estoy exponiendo. ¿Cuál consideran ustedes? Y la pregunta va para cualquiera, no solo para Dalí. ¿Cuál consideran ustedes que es la característica principal que les permite a ustedes diferenciar entre un espacio y un subespacio vectorial? ¿Qué consideran que es lo más notorio, lo más clave, pues? ¿Yo puedo contestar? Claro, es para el equipo, pueden contestar más de uno, inclusive. Bueno, pues para mí, por lo que hemos visto y por lo que yo he leído de los subespacios y los espacios, creo que la mayor característica es ay, ¿cómo era esto? Pero es como que... Ándale, tú puedes. Ándale. Ay. No sé si sería... Bueno, yo llegué a leer que igual la forma de expresarlos, y creo que el espacio vectorial ay, es que no sé cómo decirlo, maestra. Inténtalo. Pero me busco las palabras. Sí, adelante. Ay, es que no busco. No sé, pero era algo como que, porque lo vimos como que en un tipo gráfica, y al final lo explico, pero me apoyo en las gráficas. Ajá. En los ¿Y esa gráficos gráfica no la tienes por allá para enseñarnos? debe estar como que al final de la exposición. ¿Lo tienes por allá, Brian?
Ese es ejemplo de subespacio. No, eso no es. El de colores. Ahí está. Aquí te dice que te muestra más o menos. Un espacio vectorial está conformado obviamente por vectores. Entonces, los vectores son los que apuntan a una diferente dirección. Ahora, un subespacio vectorial es algo que es un conjunto que está dentro de. La diferencia de estos dos se suele definir más que nada primero por cómo se representan. Segundo, era creo que era el de al momento de cumplir los axiomas del primero, habían algunos. Es que no busco cómo decirle, maestra. A ver, los demás del equipo pueden participar, ¿eh? No solo te tiene que contestar a Dalí. A ver. El compañero Brian, no ha escuchado su voz. Smith. Brian. Sí, que muy bonito que me saludas, pero a ver, contesta la pregunta. Muy preciosos, pero muy bien. El edecán. ¿Qué será por allá? Como que casi le dio la respuesta a Dalí. Pero ¿y los demás qué? Yo tenía entendido, profe, que los subespacios eran más de uno. O sea, espacio vectorial se refiere a uno y subespacios se refiere a más que están dentro de un espacio vectorial, ¿no? Es lo que... Sí, efectivamente. O sea, el espacio. Ajá. Por ejemplo, lo que yo les comentaba ayer igual, para que vean qué caso me hicieron ayer, les decía, el espacio vectorial tiene sus características y tiene sus propiedades y tiene sus vectores y shalala. Ok. Ahora, el espacio vectorial puede contener un subespacio vectorial o puede contener muchos subespacios vectoriales. Pero estos subespacios vectoriales tienen que cumplir con las condiciones de ese espacio vectorial. Es decir, tienen que ser incluyente los subespacios dentro del espacio. Es decir, no se pueden salir de. Si una vez que se salgan o sea, que no se compruebe alguna de esas propiedades que han estado ustedes explicando, entonces se podría considerarse como que se sale de ese espacio vectorial, entonces ese ya no pertenece a un subespacio vectorial, perdón, a lo mejor pertenece a otro espacio vectorial, pero no al que estamos comprobando. Entonces, pues la principal diferencia pues viene siendo el sentido de pertenencia y como bien dijo Dalí, cómo se expresa, ¿no? Normalmente cuando nosotros utilizamos espacios vectoriales utilizamos mayúsculas y cuando son subespacios normalmente se expresa con minúsculas. De todos modos voy a tratar de, ahorita en lo que están exponiendo, de buscarles alguna gráfica para enseñarles en lo que ustedes siguen. ¿Lo puedes poner en el primer ejemplo, porfa, Brian? En el primero, en donde aparece una gráfica. Este es el primer ejemplo. O sea, lo que más debemos estar considerando ahorita son los axiomas, puesto que vamos a estar comprobando si son o no son un subespacio
Entonces aquí te dice, consideremos el conjunto W, que es X, Y, perteneciente a R2, tal que XY es igual a 0. Es un subespacio de R2. Aquí lo que te quiere decir más que nada es que estamos hablando de que uno es 1,0 y el otro es 0,1. Como les mencioné en un momento, aquí lo que vamos a tomar en cuenta es la característica, que es XY es igual a 0. Entonces, podemos empezar por cualquiera de los axiomas, empezar a comprobar, pero aquí empieza con la suma. Entonces, estamos sumando estos dos vectores. 1,0 más 0,1 es igual a 1,1. Entonces, el subconjunto en sí, como XY es igual a 0, se va a representar como 0,0. Y nos estamos dando cuenta que la suma de dos pertenecientes al subconjunto me está dando 1,1. Quiere decir que está fuera del subespacio. La suma de estos dos, se puede decir vectores pertenecientes al subespacio, me da uno que es que está fuera, que es mayor. Entonces ya desde aquí nos está diciendo que no es un subespacio vectorial. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? Por mi parte, todo claro, Adali. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Aquí te dice, consideremos el conjunto W, XY, ahí es prácticamente lo mismo. XY perteneciente a R2. Recordemos que R2 es prácticamente pues el espacio vectorial. Y X en este caso es igual a 0, es decir, la recta de ecuación X es igual a 0. Es un subespacio vectorial. Y aquí te va diciendo cuál se cumple. La primera sí se cumple. 0,0 es perteneciente a W. Ahí ya comprobamos uno de los axiomas. Dice, se cumple B. La suma de dos vectores de W está en W. Lo que hace rato no se comprobó, ahorita sí se está comprobando. Y te marca que 0,Y1, porque como no nos da la Y, los vamos a expresar de esta forma, Y1 y Y2. 0,Y1 más 0,Y2 es igual a 0,Y1 más Y2. Y sí es perteneciente. Y se cumple C. Es el producto de un vector de W por un número, perdón, el producto de un vector de W por un número real está en W. Esto es el axioma 4, en donde alfa representaba un número cualquiera que esté también dentro de W, ya sea 1, 2, 3. Entonces, aquí se representa como K. 0,Y es igual a 0,K por Y. Entonces, este sí cumple con los 4 axiomas. Y se puede decir que W, que es el subconjunto, sí es un subespacio de R2. Y creo que un poquito más adelante vamos a desarrollar uno como que paso por paso para que tengamos un poquito como que más claro cómo se comprueba cada uno de los axiomas. Y creo que hay un axioma que en todos, o sea, en todos los ejemplos que nosotros veamos se va a cumplir, que es el axioma 1. Y ahorita les explico por qué. El siguiente ejemplo, por favor. Ay, bueno, antes, ¿alguien tiene alguna duda de este o quedó claro? No creo que no. El siguiente, por favor. Ninguna Todo duda. claro, todo claro.
Y este es el de, consideremos el conjunto W. Dice X, Y, Z pertenecen a R3, tal que X más Y más 2Z es igual a 0. Es decir, un plano que pasa por el origen. Es un subespacio de R3. Y aquí te dice, de la ecuación se deduce que X es igual a menos Y menos 2Z. Aquí prácticamente ya encontramos X, que es algo que sabemos hacer desde hace tiempo, despejando. Por lo tanto, los vectores que pertenecen a W responden a la forma menos Y, menos 2Z y Z. Con Y, Z perteneciente a R. Se cumple A, pues cada uno equivale a 0. 0,0,0 es perteneciente a W. Se cumple B, pues la suma de dos vectores del plano sigue estando en ese plano. O sea, lo que les había explicado, de que si sumamos dos vectores y nos dan y el resultado es un conjunto perteneciente al subespacio, entonces quiere decir que sí, este axioma sí se cumple. Y aquí te dice, se cumple C, pues K, que es un número cualquiera, multiplicado por el menos Y, menos 2Z, Y y Z, nos da un conjunto que también es perteneciente a W. Y gracias a esto, pues podemos deducir que W es un subespacio de R3. Siguiente ejemplo, por favor. Y aquí hay uno que te dice, este es el que estábamos viendo en la primera parte. ¿Lo puedes mostrar, porfa, Brian? ¿O lo puedes pegar aquí, porfa? El que está en la primera parte de subespacio vectorial. En la primera parte, donde está la definición. Es este. El de B es igual a X, Y perteneciente a R2, tal que Y es igual a 2X. Y ahí desglosamos cómo se resolvería cada uno. Perdón. Pues, puedes copiar este y pegarlo en el último. No sé si lo copiaron o le toman alguna foto para poder explicarlo. A ver, déjalo un momento. Que lo dejen un momento, le voy a tomar captura y se los voy a pegar en el chat de aquí. No en el WhatsApp, en el chat de aquí. A ver. Solamente la 1, ¿verdad? Sí, el que dice 1 y está dividido como subconjunto, espacio vectorial y característica. Ahí está, ya se los puse. ¿Ya lo ven? Sí, ahora ya podemos volver a la diapositiva en la que estábamos. Entonces aquí estamos comprobando uno por uno los axiomas. Y viene nuestro axioma 1, que B, en este caso es el subconjunto de la foto que mandó la maestra, sea perteneciente a R2. Cabe recalcar que R2, o sea, siempre va a estar como si fuese una potencia, ¿no? El 2, el 3, el 4 o el número que tenga, siempre así va a estar representado. Aquí en todos los libros y todo eso siempre te dice sí por definición. Entonces, siempre, esta es la que siempre se va a cumplir. Entonces, ¿por qué te dice sí por definición?
porque en el momento que tú estás escribiendo o que te presentan un subconjunto, desde ese momento te están indicando que es perteneciente al que está ahí, en este caso R2, por eso siempre siempre vas a poner sí por definición. Te aparece un ejercicio así, siempre le vas a poner sí por definición. Segundo, estamos comprobando que B sea desigual a conjunto vacío. En este caso, para poder comprobarlo, vamos a agarrar el 0,0 y el y es igual a 2x. En este caso, pues tanto x como y valen 0. Así nosotros lo estamos dictando como tal. Y vamos a ir colocándolos en su lugar para poder como que verificar si se cumple el axioma. En este caso, y es igual a 0 por 2 y x y es igual a 2 por x y x igual es 0. Entonces nos va a quedar como 0 es igual a 2 por 0 y 0 es igual a 0. Eso nos indica que si nos llegara a quedar 0 es igual a 2 o 0 es igual a 3, entonces este axioma no se está cumpliendo. Y pues ahí ya descartaríamos que es un subespacio vectorial. En el 3 te dice que la suma de dos vectores que pertenezcan al subespacio te debe dar un resultado perteneciente al espacio también. Y aquí tenemos U, que es un vector, que es X1 y Y1. Y tenemos B, que es nuestro segundo vector, que es X2 y Y2. En este caso, pues tenemos que multiplicar el segundo prácticamente, porque nos están dando y es igual a 2x. Entonces, al momento de como que igualarlo al que nosotros tenemos, nos va a quedar x1 y 2x1. Y el de B nos va a quedar x2 y 2x2. Al sumar estos, pues nos debe quedar igual que para comprobar que estos estén dentro del subespacio vectorial, debemos multiplicar los que están en X, o sea, X1 y X2, los de U por 2. Cuando lo multipliquemos por 2, si nos da el mismo resultado que Y, en este caso 2x1 más 2x2, quiere decir que sí se cumple. Si en caso dado no nos da lo mismo, entonces no se cumple. ¿Se entendió? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Lo entendieron, muchachos? ¿O solo Arturo? Sí, maestra. Perfecto, muchas gracias. Y ahora viene para comprobar el axioma número 4. Podemos tomar uno de los vectores con los que ya trabajamos. En este caso se tomó el de U. Tú puedes tomar B o puedes agarrar un nuevo vector. Lo puedes tratar como sea, siempre y cuando esté dentro de W. Y todos sabemos que pues alfa es un número cualquiera. Entonces, aquí es una multiplicación que vamos a hacer. Alfa por x1 y 2x1. Acuérdense que no podemos poner x1, y1, porque ahí ya estaríamos fallando, porque todavía no los tenemos en los mismos términos que nos están dando la característica, que es y es igual a 2x. Y este paso lo hicimos en el axioma 3. Entonces ya no lo tenemos que volver a hacer. Por eso queda como x1 y 2x1. Entonces al hacer la multiplicación te queda como alfa x1 y 2 alfa x1. Y es lo mismo para la comprobación. Es multiplicar el primer término, que es alfa x1, por 2. Si nos da lo mismo que el segundo término, entonces este axioma sí se está cumpliendo.
Si no nos da lo mismo, entonces ya lo descartamos por completo. No es un subespacio vectorial. ¿Alguna duda o quedó claro? Todo claro. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Había un ejemplo que creo que no se puso, pero sí estaba, que era con una matriz. Entonces, con la matriz es un poquito como que más complicado. Bueno, no más complicado, sino que hay que ser un poquito más observadores al momento de sumar, porque con las matrices los vamos a tomar, van a ser los determinantes de las matrices. Puede ser que el determinante, vamos a ponerle las matrices A y B, que el determinante, sacamos primero el determinante de A y luego sacamos el determinante de B. Al sumar las determinantes, puede ser que sí nos dé un, no sé, que el resultado sí esté dentro del subconjunto, pero primero sumamos las matrices y luego sacamos el determinante, y este determinante puede que no esté en el subconjunto. Entonces, si esto sucede, quiere decir que no es un subespacio vectorial. Tanto la suma de las determinantes de A y B debe estar dentro del subconjunto, y también el determinante de las sumas de Perdón, las dos creo que se matrices. atoró la diapositiva. Veo la diapositiva de gracias. No sé Sí, si estás explicando. es que el otro no, creo que se ¿Se eliminó. atoró? ¿Se borró? Ajá, Ah, ok, se ok. eliminó. Entonces, en este caso, como les iba mencionando, las dos sumas, tanto de los determinantes, deben estar dentro del subconjunto. ¿Se entendió o no se entendió? Primero sacamos determinante de A, luego determinante de B, y lo sumamos. Debe estar dentro del subconjunto de resultado. O puede ser que primero sumemos las dos matrices y luego sacamos el determinante. Entonces, ambos resultados deben estar dentro del subconjunto. Si no están dentro del subconjunto, entonces no se cumple el axioma. En vez de sumar vectores en ese caso, sumaríamos las determinantes. Y pues es eso, si una se cumple y si una sí está y la otra no, entonces ya no cumple con el axioma. Si las dos están, sí se cumple con el axioma. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Bueno, yo se lo entendí, pero soy la maestra. Pero sería bueno que eso que acaba de explicar a Dalí. De hecho, sí lo tenían allá en las diapositivas. Se me hace que se les Sí fue y lo borraron. estaba, pero creo igual en el que íbamos editando y todo eso, se fue. Bueno, Yo lo tengo. hay que lo pongan antes de que me manden las diapositivas, porque sí, o sea, sí, es importante, no nos enfocamos tanto a matrices en esta unidad como vectores, pero pues sí sería bueno que lo pongan como ejemplo, dado que, pues, que ya lo explicaste, ¿no? Y sí, Ajá. efectivamente, está bien explicado. Una vez que ya tengan las diapositivas, si quieren volver a ver este pedacito, o sea, si quieren volver a ver la clase y vean este pedacito En junto con caso las dado de diapositivas, que ya no se haya lo van a entender entendido un poco también. mejor. Ay, perdón. En caso Adelante. dado de que no se haya entendido, igual se puede proyectar en el PDF, no el PDF, el Word, y explicarse, porque sí tenemos igual, o sea, mi compañero William William. lo tiene, ¿no? Pues Sí, ponlo, William, para que le vean le vean cara a lo que está explicando la compañera. El ejemplo está corto, pero pues es lo que explicaba Dalí. Sí, dejan de proyectar, porfa.
Muy bien. Compañero Carlos, compañero Smith, están muy callados. Ni la hora han dado. Sí, profe, es que iba a contestar, pero no buscaba las palabras. De hecho, iba a Ay, decir algo. parece que te voy a creer. ¿Y Carlos ya se durmió? No, profe, está fallando mi internet también. Ah, bueno. Frío, Oílo. frío ese chavo. No, de verdad está lloviendo en mi pueblito. Ya debe estar cargando. Ahí está. Ándele. Eso. Aquí está, es de una Perfecto. matriz de 2 por 2. Y Ok. cuando son matrices, si se dan cuenta cómo está R a la 2 por 2, así van a estar representadas, ya sea 2 por 2, 3 por 2, 4 por 4, 5 por 5, no sé, pero así va a estar. Y te dice que el conjunto es A perteneciente a R 2 por 2, tal que el determinante de A es igual a 0, como les mencionaba. En estos casos no vamos a manejar en sí los vectores. Lo que se va a manejar son los determinantes. Y aquí te dice, se cumple A porque la matriz nula pertenece a W. Lo que les decía, el A siempre se va a cumplir. Igual en los ejemplos anteriores, si se dieron cuenta, igual decía, se cumple A por tal cosa, se cumple A por tal cosa. Y te decía, el determinante de A más B, o sea, aquí es donde te especifica, primero sumamos las matrices y luego sacamos el determinante. Es desigual al determinante de A, o sea, solo de la matriz A, más el determinante de B, solo de la matriz B. Entonces, o sea, aquí te está diciendo, el determinante de A más B, que va a ser una sola matriz, o sea, el resultado de la suma de las dos matrices, jamás va a ser igual a la suma de las dos determinantes. Y te dice, entonces podría ocurrir que A, o sea, el determinante de uno de ellos, sea perteneciente a W, pero A más B no esté en W. Y aquí te muestra, te muestra la matriz A, te muestra la matriz B y te muestra la matriz que es el resultado de las sumas. Entonces tú al sacar el determinante vas a checar si está o no está dentro del subespacio vectorial. Si no está dentro del subespacio, como en este caso, entonces no. O sea, ya todo el conjunto no va a ser el subespacio. Entonces, si se cumple, pues sí va a ser. Entonces aquí es hacer el trabajo doble. Sacar el determinante de A, sacar el determinante de B y aparte sumar las matrices y sacar el determinante de esa suma. O sea, ¿se entendió o no se entendió? O no sé si les estoy revolviendo más. Yo sí lo entendí, pero no sé los demás. Sí, sí se entendió. Y pues eso sería todo por nuestro tema. ¿Alguien tiene alguna duda? Que pregunte. ¿A alguien no le quedó claro? Todo bien. O bueno, dice Arturo, ¿a Arturo, quién vamos a sí, ejecutar? si los ejecutamos se vería mejor visualmente. Él habla del ejemplo. No hubieses puesto los resultados y lo hacían ellos. No tenía resultados. Bueno, demasiado tarde. No me dijeron. Bueno, de todos modos voy a dejar proyectar. Listo. Ahí está. Muy bien. ¿Algún comentario más que quieran añadir? Equipo participante. Por mi parte sería todo, maestra.
No, lo del ejemplo 7 solamente fue como que un extra. Fue como que no es indispensable para ahorita. Como les mencioné, lo que más importa ahorita son los axiomas y los primeros, creo que 4 ejercicios que ejecutamos dentro de las diapositivas. El último ejemplo, que fue de las matrices, solamente fue como que un extra de que si en algún momento nos topamos con matrices, de qué forma lo vamos a resolver, pero no viene en el examen. Sí viene. Usted dijo que... Ve, yo sí le puse atención ayer. No haga eso, maestra. No nos asuste, no nos asuste. Ay, está pálido quedó Smith. Ok, no viene en el examen. ¿Qué es lo que viene en el examen? Y se los comento antes de que terminen de exponer, para que si tienen dudas como, ya sea como equipo expositor o como equipo o como los que no están exponiendo, por favor que lo pregunten, para eso todavía nos queda tiempo. Y a ver, ¿qué sí viene en el examen? Viene la definición de espacio y de subespacio vectorial, efectivamente, ¿no? O sea, ¿cuándo es un espacio vectorial? ¿Cuándo no es un espacio vectorial? O sea, ¿cuándo se considera espacio? ¿Cuándo se considera subespacio? Vienen las propiedades y la demostración de las propiedades, como les había yo comentado. No viene la parte de matrices, eso sí no viene. O sea, es como dicen sus compañeros, es un extra, ¿no? Si nos topamos con dimensiones que vean R2 por 3, ok, ese R2 por 3, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros vemos la dimensión R, significa que nuestra dimensión pertenece a los números reales, y el exponente que encontramos junto a la R nos está diciendo el tamaño de la dimensión. Cuando vemos R2, normalmente vamos a encontrar una coordenada con dos valores, ¿no? O sea, 1,2, por ejemplo. R2 lo podremos interpretar como 1,2. R3 como si fuera el plano cartesiano. 1,2,3. Exactamente. Entonces, así sucesivamente, ¿no? R siempre va a ser mayor que 1, porque si es R0, pues es un espacio 0, o sea, es un espacio nulo, entonces realmente es un espacio que no existe, ¿no? O es un espacio nulo. Entonces, eso es lo que viene en el examen, la demostración de las propiedades. Las propiedades, evidentemente, son las que les pusieron sus compañeros, está bien. Un poco improvisado, pero bastante bien. Y los ejercicios, evidentemente, no los revisé porque el señor Smith me los mandó un poco tarde. Pero respecto a los ejercicios, no los voy a subir al Brightspace hasta que yo no los revise. Les voy a explicar cómo, teórico. ¿Cuándo les he puesto examen teórico? ¿De verdad? De veras. No, obvio no hay teoría. Jamás, ¿no? Qué flojera. No me gusta leer. Bueno, sí me gusta leer, pero... ¿Cómo va a haber teoría? No. La teoría hay que se vayan con Diana. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, respecto a los ejercicios. Los ejercicios los voy a explicar cómo va a funcionar. Cómo va a funcionar la parte de los ejercicios. Les explico. Primero, el equipo expositor me tiene que reenviar, ya sea si tienen material en Word, puede ser material en Word. Y, o sea, si tienen material en Word, eso es extra, ¿eh? O sea, yo lo subo y no hay ningún problema. Obviamente lo reviso antes, pero yo lo subo. Las diapositivas, acuérdense que les hice algunas observaciones. Por favor, corríjanlas y me las mandan. Me las mandan a mi correo, no al WhatsApp, ¿ok? El correo siempre es evidencia de que ustedes lo mandan. ¿Qué tal si a la maestra se le borra su celular y ustedes pues van a pasar mejor vida, ¿no? Entonces, mejor correo, el correo no se borra, ahí se queda. Eso es una. 2, ejercicios. Los ejercicios me los van a mandar de 2 maneras. Me los van a mandar, pueden mandar ustedes un Word, un PDF, lo que sea. También a mi correo, no sé, o sea, los tengo que checar lo que me mandó Smith, pero me van a mandar uno para que yo suba, que es la parte sin resolver.
y van a mandar ya los ejercicios resueltos. Es un solo correo, o sea, si quieren mandarlo en ¿cómo se llama? Primero los diapositivos, después los ejercicios, adelante, pero es igual por correo los ejercicios no resueltos y los ejercicios resueltos para que yo les suba a sus compañeros. Ahora, para los que no están exponiendo hoy, van a resolver estos ejercicios que van a dejar sus compañeros y los van a integrar en el portafolio correspondiente a la unidad número 4. Ustedes que están exponiendo no los van a resolver porque supone que ya los hicieron, ¿no? Pero los demás compañeros sí. Entonces, por ejemplo, si tú estás en el equipo, vamos a poner que el compañero Escorza esté en el equipo B y el equipo B no expuso hoy, entonces él va a hacer todos los ejercicios y cuando termine la unidad va a subir todos los ejercicios a excepción de los del equipo B, ¿ok? Sí quedó clara esa parte de la explicación de los ejercicios, tanto para los que exponen como para los que no exponen. Bueno, No sé si lo puedo repetir, maestra. Es que sí me perdí. O sea, yo no hago mis ejercicios, pero sí el de todos los que de exponen, ¿no? todos los demás, así es. Tu Ok, portafolio y vas a entregar 4 equipos, porque son 5 equipos. Tú vas a entregar los ejercicios ok, de ya 4. entendí. Y por ejemplo, ahorita que usted está comentando que todavía no se van a servir los ejercicios de este equipo que está exponiendo, usted nos va a avisar para estar atentos. O Sí, les sea, voy a decir, o sea, yo les mando un mensajito, ya lo subí, pero los ejercicios, o sea, los voy a subir ¿cómo explicarles? No los voy a subir como tarea, los voy a subir ahí como un artículo, pues, porque no van a subir allá la tarea. Hasta el final voy a cargar la actividad de portafolio de unidad 4 y ahí van a subir ustedes el combo de los 4 ejercicios. ¿Okay? ok, Yo les voy a ir subiendo como que las hojas de los ejercicios para que ustedes hagan. Pero para no estar, los voy a subir el de ahorita hasta que yo no lo revise, porque me lo mandaron muy pronto, o sea, hace poquito, pues. claro, para estar pendiente, porque eso, con eso de que está fallando el Brightspace y todo eso. Sí, pero tienen chance de Ah, aquí hasta que terminen de exponer todos los compañeros para hacerlos. Ojo, cuando bueno. exponga el último equipo, del último equipo, se supone que ya debieron haber hecho los ejercicios anteriores. Entonces, cuando exponga el último equipo, al día siguiente cierra la tarea. ¿Ok? Esto es rápido, porque se supone que ya hicieron todos los demás. Para que tengan un día para hacer la tarea correspondiente al último equipo y un día para subirla. Tan, tan. ¿Ok? Nada más ojo ahí. ¿Y qué más? Pues no sé, los compañeros Smith y Carlos no participaron en lo más mínimo. ¿Tienen algo que decir? Bueno, vamos a preguntarle entonces. Si no tienen nada que decir, pues yo les voy a preguntar. Compañero Carlos, ¿estás por allá? Mande, profa. Ah, sí es cierto, el compañero Brain tampoco participó. Nada más estaba ya mostrando las diapositivas, a lo mejor de los charritos. Pero, pues no sé, yo no sé. A ver, Carlos, ¿cuál es la propiedad o la axioma que tú consideras más importante para validar un subespacio vectorial y por qué? El axioma más importante, profa, Para ti, así es. para mí, para validar ¿me puede repetir la pregunta? Elo. ¿Cuál es el axioma o la propiedad que tú consideras más importante para demostrar que es un subespacio vectorial y por qué? ¿Me lo puede escribir en el chat, profa? Es que casi no le entendí. A Una ver, vez, Profe, ¿puedo contestar? por favor, una vez más. a ver, Smith, contesta. Contesta tú y ahorita le hacemos otra pregunta a Carlos. Que no sea nulo.
¿Qué? Que no sea nulo. Sí, sí te escuché, pero ¿por qué? Ve Gerardo, ve Gerardo. No llores, Gerardo. Nomás acuérdate. Smith, ¿por qué? ¿Por qué que no se anuló? Porque no Justifica tu tendría respuesta. ninguno. ¿Por qué qué? Porque no contendría ninguno. ¿Ninguno qué? No sé, me volví. De pechito te pusiste. Muy bien. Excelente. Muy bien. Que no No se... me A ver, espérate, pero vamos por partes. Ok, te dije. ¿Cuál crees tú que sea la propiedad o el axioma que sea más importante para ti para que demuestres un subespacio vectorial? Ok, y me dijiste que no sea nulo. ¿Que no sea nulo qué? ¿El espacio? ¿El vector? ¿El qué? No sé, me volví maestra. Muy bien, éxito. Profa, pero Carlos, es de, ¿quieres responderlo, Carlos? ¿O le pregunto a Brian? sí, es que tenía una duda, es dependiendo a mi parecer, ¿no? Así es, a tu parecer, o sea, digo, tú puedes contestar otra cosa, pero justifícame por qué. O sea, Ah, ¿por qué bueno, crees? pues, para mí sería el segundo, que es el de la suma de vectores, ya que en esta, a mí como que se me haría más fácil realizar esta comprobación, como que le tengo entendido un poquito más allá al 2, al axioma 2. Ok, tú dices entonces que el segundo axioma, que es el de la suma, porque es más fácil de entender. Es tu justificación. Ajá. Bueno, está más entendible que lo que dijo Smith. Ok, muy bien. Ahora, Brian, ¿estás por ahí? ¿O ya se fue? A ver. Sí está, aquí está. Bueno, aquí está en la lista, pero no lo veo. Brian, tu cámara. No te veo. Gerardo. No tiene micrófono, Brian. ¿No sabes? Maestro, Dice es que que está nos hablando. dice que está hablando, pero que no se escucha. No, Ah, no se escucha. No se escucha. ¿O alguien lo escucha y soy yo? No, Yo ¿verdad? lo escuché muy, 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 muy bajito, maestro. Pero ya de ahí no escuché nada más. Ay, no lo escucho. Se fue. Bueno, ya que no se escucha Brian en lo que... Igual y puedes salir y volver a entrar, Brian. A ver si así agarra tu micro. Mientras le vamos a preguntar a Smith. Oye, Smith, dime una cosa. Sí, maestra. Dime una cosa, a ver, ¿qué te pregunto? ¿Qué te puedo preguntar? A ver si. Ay, ¿qué te puedo No sé, maestra, lo que quiera es que no sé, estoy nervioso. Estoy sudando mucho. preguntar? ¿Qué me pasó hoy? Bueno, te voy a preguntar algo fácil. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Ajá, De, en general, ¿no? De lo de la exposición y todo. ajá, claro. Eh, Leí para que pueda encontrar los ejercicios y encontrar los ejercicios. O sea, básicamente te tocó buscar los ejercicios. Sí, así es. ¿Y qué más? Pero obviamente para encontrar los ejercicios, pues tenía que leer para saber qué tipo de ejercicio iba a buscar.
Que se puso guapo para la expo, muy bien, sí, se vistió muy bien, muy bien. Porque pensé que era formal. Iba a entrar así todo con mi sport. No, pues les dije que todo cuenta hasta la presentación, Por eso. pero Lo claro que les dije, el compañero William ni se peinó, todo con, Y cuenta, recogí. Ahí donde está. ni Y se hizo, recogí ni mi se hizo colita el nervioso. compañero William, nada. Con lo que me puse nervioso lo compensé con la presentación nuestra. Lo compensaste con la presentación. Y hasta me peiné. Ay, chavos, ¿qué voy a hacer con ustedes? Es su pretexto, maestra. Está desviando la conversación. Sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. No, para nada, Bueno, maestro. Cuando cheque los ejercicios. sí, cuando cheque los ejercicios me voy a dar cuenta si leíste bien o no leíste bien. Así Ahí es. ya solito me dijiste que Después, tú hiciste los de- ejercicios. Entonces ahí me voy a dar por- cuenta si dominas después el de tema o no corregir dominas el tema. veces, ya logré. Mm, Porque ahí, hay ahí- par. ahí lo veremos entonces. Muy bien, muchachos. Sí. Bueno, pues pues muchas gracias por la exposición. Voy a quitar la grabación. Cuando quieran pueden ver a Smith bien vestido. Lo vamos a subir al YouTube para que lo puedan ver. Saluda. Como Y adiós, siempre. y adiós, adiós. Muy Siempre bien. bien vestido. Muy bien.